Muy buenas tardes, apreciados participantes del curso Aprendizaje de Python para Dummies. Como habíamos quedado en la clase anterior, estamos realizando unos ejercicios. ¿Lo recuerdan? Entonces vamos a comenzar con el curso. Les agradezco su puntualidad, les agradezco el asistir hasta ahora. Entonces, en la sesión anterior lo que hicimos fue comenzar con unos ejercicios, ¿verdad? Hicimos varios ejercicios, hicimos los 5 primeros ejercicios y les había propuesto 8 ejercicios y quedaban estos 3 ejercicios pendientes. Muy bien, vamos a realizarlos entonces. Vamos a realizarlos rápidamente. Entonces, bien, acostumbrado lo que hemos hecho desde clases iniciales, vamos a decirle desde OS que nos importe System, ¿cierto? Que nos importe System desde OS. Esto con el fin de decirle el System Clear, ¿cierto? Lo puse más abajo porque recordemos que aquí arriba lo que le vamos a hacer es decirle un while true. Este while true, recordemos que lo que nos va a hacer es que nos va a pedir que si deseamos continuar tantas veces como lo deseemos. ¿Está viendo, Omar? Por acá lo esperamos. ¿Alguien más tiene dificultades si no tiene audio de pronto? Bueno, continuamos con el ejercicio. Creamos una variable continuar que tiene como valor, esto ya lo hemos hecho, ¿cierto? Tiene como valor, le colocamos el \n y la frasecita, ¿cierto? Le preguntamos desea continuar. Y entre paréntesis sí, /no. SN, 2 puntos, ¿cierto? Ah, muy bien, María, gracias por confirmar que sí hay audio. Muy bien. Entonces, de aquí lo que hicimos fue decirle simplemente, ¿cierto? Si continuar, es decir, si la variable continuar es exactamente igual a n minúscula, or continuar es exactamente igual a n mayúscula, entonces él nos hace un break, ¿cierto? Y para confirmar que nos hemos salido, le decimos que nos imprima. Gracias. ¿Cierto? Entonces, para comprobarlo, vamos a imprimir simplemente, para comprobar que nos funcione, coloquemos la ejecución del ejercicio. Ejecución del ejercicio. Entonces, observemos que si nosotros lo ejecutamos, ¿cierto? Al ejecutarlo, él nos muestra la pantalla que dice ejecución del ejercicio, o sea, a continuación no. Si yo le digo que sí, entonces él me dice, vuelve a colocar ejecución del ejercicio, limpia pantalla y hace pues todo lo que hemos hecho hasta ahí, ¿cierto? Y si yo le digo que continuar no, él sale del ejercicio. Listo, entonces el ejercicio dice mostrar en pantalla los n primeros números primos. Es decir, si yo le coloco en pantalla el número por ejemplo, 2, él me debe mostrar cuáles son los 2 primeros números primos. Aquí hay una aclaración que se debe hacer al respecto. Entonces, hay que recordar que el 1, por ser unidad, en realidad no se considera número primo. Aquí es bueno, importante tener este concepto claro. Habíamos hablado sobre los números primos, y pues varios dicen que el 1, pues porque es divisible entre el 1 y la unidad, pero es que el 1 es la misma unidad y es el neutro multiplicativo, por lo tanto este 1 no puede considerarse número primo. Pues normalmente varios autores no lo consideran número primo. Sin embargo, pues según lo que ustedes hayan consultado o conozcan, es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Bueno, Harvey, muy buenas tardes. Si quieres, podemos socializar alguno de los ejercicios que tú hayas hecho.
Muy bien, Harvey. Vemos pues que has hecho parte del ejercicio. Es un ejercicio válido. Es una propuesta válida. La idea es que es importante que tú nos muestres cómo lo has hecho el ejercicio para que podamos tener presente una situación. La idea es que cuando realicemos un ejercicio, el ejercicio nos resuelva cualquier caso. Es decir, que no nos sirva para resolver alguna cantidad limitada de casos, sino que nos sirva para resolver cualquier caso. En el caso del conteo menor que 100, básicamente tú hiciste que los divisores, que el número se divida hasta el 13, ¿cierto? Siempre y cuando encuentre hasta el número 13, lo ejecuta como número primo, de lo contrario no, ¿verdad? Bien, pero la propuesta del ejercicio me parece interesante y está bien hecha. Bien, Javier, muchas gracias. Bien, Juan, si quieres nos puedes mostrar el ejercicio 2 entonces. Listo, entonces miremoslo. Hiciste que ingrese un primer valor, que se ingrese un segundo valor. Hiciste que mientras que el valor de B se ingrese y si A es menor que B, entonces que se salga, ¿cierto? Se ejecuta mientras A sea mayor que B, muy bien. El primer valor es A, el primer valor es B. Excelente. Y podemos ejecutarlo. Ahí podemos poner en comentarios lo demás. Bueno, miremoslo entonces el ejercicio 3. El siguiente es un minijuego. 3 intentos para adivinarlo. Bien, while true. Entonces ejecutas un valor que sea random. Primer intento. Ok, bien. Si ves igual lo aceptaste, entonces se sale. Si es diferente, entonces fallaste. Segundo intento. Lo hiciste un if dentro de otro if. Bien, buena propuesta también. Muy bien, buenas ideas. Muchas gracias. Y bien hecho los ejercicios. Muy bien, gracias por mostrarnos los ejercicios, Juan. Continuamos con las implementaciones, entonces. Bien. Estamos en esta parte, ¿cierto? De la ejecución del ejercicio. Vamos a hacer primero lo del número primo. Vamos a hacer el número primo haciendo uso del ciclo while. Entonces, la idea del ejercicio, recordémoslo, veamos el enunciado, dice mostrar en pantalla los n primeros números primos. Es decir, vamos a solicitar que se nos imprime en pantalla. Si yo le coloco 3, que me coloque los 3 primeros números primos, que en este caso serían el 2, el 3 y el 5, ¿cierto? Si yo le digo que me coloque 5, entonces me colocaría el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, que son los 5 primeros números primos. ¿Listo? Ese sería el ejercicio. Entonces, a cantidad voy a colocar sí, o n, o cont, más bien para contador, no, cantidad, dejémosle. A ver, ¿qué pasó aquí? A cantidad le voy a decir que me brinde el valor int input. Recordemos que int es para que nos entregue un número entero, input para que nos solicite un valor en la entrada, y el input le voy a digite la cantidad de números primos que desea obtener. Decimos ahí, ¿cierto? Que nos ingresa la cantidad de números primos que se desea obtener. Se lo estamos entregando a cantidad, ¿cierto? Voy a iniciar una variable cont, que va a ser igual a 0. Esta cont es la que me va a ayudar a controlar la cantidad de valores que voy a ingresar. Mejor pongámosle i. Normalmente uno
puede iterar con ese número, ¿cierto? Puede llevar ese número. Y ahí igual a 0, entonces yo lo que le voy a decir es while i menor que cantidad, hacer lo siguiente. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a ser primero, va a empezar a buscar en los números primos, ¿cierto? El primer primo que sabemos nosotros que existe es el número 2, ¿cierto? Entonces podemos decirle que a primo le dé el valor 2. Vamos a decirle, por ejemplo, que primo sea igual a 2. Ahora hacemos otro while. Miren que aquí tenemos 3 whiles, ¿cierto? Uno dentro de otro while. ¿Este while para qué va a ser? Para hacer la división, porque vamos a necesitar que nos haga una división para saber si el número primo en realidad es primo o no. Necesito otra variable por aquí, j, que sea igual a 2. Entonces aquí yo le voy a decir, mientras que j sea menor que primo, que haga lo siguiente. If, recordemos que aquí le vamos a decir que vamos a hacer primo módulo j, ¿cierto? Primo módulo j. ¿Para qué primo módulo j? Si primo módulo j, bueno, me falta algo, es exactamente igual a 0, entonces nos va a hacer lo siguiente. Recordemos que si el número primo en la división entera entre cualquier otro número que no sea el mismo o la unidad nos da igual a 0, es porque el número no es primo, ¿cierto? Si en este caso nos da que algún valor de la división entre primo y el j es igual a 0, nos hace un break. Nos saca de ese ciclo while. Y si el while nos termina de forma abrupta, recordemos que tenemos un else. Esta propiedad else, recordemos que es propia de Python. En este else, es decir, si él termina de forma abrupta, el número no es primo. De lo contrario, le decimos que lo imprima. Print primo. ¿Listo? Entonces él va a ser j menor que primo, de ahí ya, listo. Una vez que ha hecho esto, lo que hacemos por fuera, una vez ha impreso el número, a primo le decimos más igual 1. Es decir, que el valor se aumente en 1. El valor se nos va a aumentar a 1. ¿Qué más se nos va a aumentar? Bueno, aquí nos falta aumentarle el valor a j. J debe aumentarse en 1. Aquí primo se nos aumenta en 1 y también se nos aumenta en 1. Yo creo que con esto nos funcionaría el ejercicio. Vamos a comprobar, le vamos a decir correr. Entonces él dice, digite la cantidad de números primos que desea obtener, ¿cierto? Entonces yo le voy a escribir, por ejemplo, 3. Entonces miren que él me muestra apenas 2 números primos, no me está mostrando los 3. Me faltaría el número 5 también. A ver, y comienza en 0. Pero esta I no se puede aumentar aquí afuera. Esta I se me debe aumentar siempre y cuando se encuentre el número primo. Es decir, yo le digo, por ejemplo, print, que nos imprima el número primo y nos aumente el I. Aquí, miren que en el else no estoy ejecutando solamente una condición, sino que estoy ejecutando más de una condición. Vamos a verlo funcionando y lo explico paso a paso y línea por línea el ejercicio. ¿Listo? Le voy a decir 3 números primos. Entonces, miren que ya me los coloca.
2, 3, 5, ¿cierto? Le voy a decir que desea continuar, sí. La cantidad de números primos que desea obtener, 5. Entonces, mire que ahí me las pone los 5. Sí, 2, 3, 5, 7, 11. Desea continuar, sí. Si yo le coloco que me ponga los 20 números primos, entonces él me los calcula, ¿cierto? 2, 3, 5, 7, 11, hasta el 71. Amiga, aquí me va colocando los números primos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está haciendo el ejercicio? Vamos a revisarlo. Aquí recordemos que este while true, lo que nos hace este while true es ejecutarnos el ejercicio hasta que, por ejemplo, yo le diga aquí que no, con la n. Recordemos que yo le puedo decir cualquier carácter o cantidad de caracteres A y él vuelve y me lo ejecuta. Le voy a decir que me coloque 5, por ejemplo, primos, ya lo vimos, hasta que yo le coloque la n mayúscula o la n minúscula. Este while true, lo que hace este while true de aquí es ejecutarme el ejercicio tantas veces como de forma infinita hasta que yo lo interrumpa de forma forzosa. La interrupción de forma forzosa es esta. Darle if continuar igual n o continuar igual n mayúscula, hacer un break. Recordemos que en este caso, en este if, como yo solamente tengo una sola línea que es el break, para cuando se me cumple este if, este break lo puedo dejar así, de forma tabulada aquí debajo del if, o lo puedo colocar al lado, porque solamente es esta instrucción la que se me va a ejecutar dentro de ese if. ¿Listo? Al ejecutar entonces esta acción, recordemos que puedo colocarla aquí al lado. Entonces, cuando yo le doy que no, con la n mayúscula, él me saca del ejercicio, me lo termina de forma ya forzosa, este while. Entonces, este true es para hacer eso, ¿cierto? Esta es una forma de reemplazar, como les había dicho en unas sesiones pasadas, el ciclo do while. Quienes conocen de programación y quienes saben del ciclo while o del do while, él nos reemplaza ese ciclo, ¿cierto? La siguiente línea es que nos limpie pantalla para que el ejercicio se vea limpio en la pantalla. Si nosotros no ejecutamos esto, la pantalla se continuaría hacia abajo. Voy a ponerles un ejemplo. Lo voy a poner en comentario y para eso es que hicimos esta importación. Recordemos que cuando nos sale una línea verde, la línea verde quiere decir que la línea no está mal hecha, sino que no se está utilizando lo que se está colocando aquí. En este caso, como colocamos en comentario el system clear, entonces aquí él se está dando cuenta que no lo estamos utilizando y por eso nos lo marca con una línea verde. Si lo ejecutamos, le digo que me coloque la cantidad de números primos que deseo obtener, le digo 3, deseo continuar sí, le digo que sí, entonces él me coloca el letrero abajo, no me limpia la pantalla. Colocar, por ejemplo, la cantidad de primos 2, se le coloco las 2, yo le digo continuar sí, miren que me lo sigue colocando abajo y no limpia pantallas. Para poder limpiar esa visualización que nosotros colocamos el System Clear. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces la siguiente línea, como les decía, System Clear. Listo. Ahora sí, él me pide, le estoy diciendo aquí que cantidad va a ser igual a int input, es decir, que me entregue en la entrada un valor de una variable que la estoy solicitando aquí. Digite la cantidad de números primos que desea obtener. Esto lo obtengo de forma recordemos, como cadena de caracteres y lo transformo a número entero. O le hago un casting, lo que normalmente se denomina casting también, a número entero. Y se lo entrego a la variable cantidad. Luego, hago una inicialización de variables. ¿Cuáles son las que necesito? Primero una variable i, que es igual a 0, y luego una variable primo, que es igual a 2. ¿2 por qué? Porque 2 es el primer número primo. Entonces el 2, si yo le coloco 0, no me deberá aparecer nada, ¿cierto? Él simplemente me dirá que si desea continuar, sí o no. Vamos a comprobar. Si yo le digo que voy a obtener 0 números primos, él simplemente me pregunta si desea continuar, sí o no. ¿Cierto? No muestra nada. Entonces, el i es 0. Este i me va a controlar la cantidad de valores que voy a obtener. La cantidad de números primos. Este
y me va a controlar la cantidad de números primos. Este primo se va a ir subiendo, el valor inicial es 2, de ahí va a seguir aumentando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, él va a seguirse aumentando. ¿Cuántas veces? Se va a seguir aumentando y veces, o las veces que aparecen en cantidad. Le digo que se ejecute el ejercicio 3 veces, por ejemplo, cantidad le doy el valor 3. Supongamos que cantidad vale 3. Entonces, mientras que I menor que cantidad, ¿y cuánto vale inicialmente? I vale 0, ¿cierto? Primo vale 2. Entonces le digo que I menor que cantidad, que ejecute. I vale 0, 0 es menor que 3, correcto. Entonces, a J le da el valor 2. ¿Por qué le da el valor 2? ¿Por qué le doy el valor 2 a J? Porque voy a empezar a hacer que se me divida el número que tengo en primo, que se me divida entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre 8, entre 9, entre los valores que se encuentren antes de el mismo valor primo. Lo voy a ir aumentando de esa forma. Entonces, ¿por qué no comienzo en 1? Porque si yo comienzo en 1, todos los valores que yo comience a vivir, por ejemplo, primo vale 2, 2 dividido entre 1 me va a dar 0. Entonces aquí no me va a decir, por ejemplo, él me va a decir que el 4 es primo, que el 5 es primo, que todos los números que yo coloque son primos. Si hagamos la prueba, si yo le coloco que J es 1 y lo ejecutamos, yo le voy a decir que me muestre los 5 primeros números primos y él me va a decir, tiene que entrar en un ciclo básicamente infinito, porque J vale 1 y entonces aquí este ciclo no tiene cuándo salir. Este ciclo se me ejecuta de forma infinita, porque todos los números son divisibles entre 1. Entonces yo tengo que aquí decirle que me comienza entre 2. Entonces él comienza a hacer la división entre 2 en adelante. Si le ejecutamos, entonces ahí, por ejemplo, yo le digo que deseo obtener los 5 primeros números primos, él me los entrega, ¿cierto? Le voy a decir que sí deseo continuar y que voy a colocar los 3, lo que estaba explicando. Entonces, le digo, la cantidad es 3. 0 es menor que 3, entonces J va a ser igual que 2. Mientras que J sea menor que primo, va a ser lo siguiente. En el primer caso, J no es menor que primo, J es igual que primo, ¿cierto? De todas maneras, él entra al while y entra y observa que J es igual que primo. Por lo tanto, este while aquí no se cumple, pero sí se viene por el else. Él no se ejecuta. Inicialmente el while para el primer caso no se ejecuta, pero no está terminado de forma inesperada. No está finalizado con este break. Recordemos, en este if solamente hay esta línea break. Por lo tanto, este break se lo puedo colocar al lado. Lo puedo colocar aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que comienzo a hacer aquí? Bueno, vamos a seguir revisando. J es 2, entra al while, pero en este caso J no es menor que primo, por lo tanto el ciclo while ya ahí se interrumpe, no se cumple, ha salido de forma normal, por lo tanto se me viene por el else. Entonces él me imprime el primo, me imprime el valor 2 en pantalla. Y lo aumenta en 1, y ya no vale 0, y vale 1. Y primo también se me suma en 1. Pero este 1 del i se me suma dentro de este else. ¿Cierto? Primo se me suma en 1. Vuelve y se ejecuta. Y ahora vale 1. ¿1 es menor que 3? Sí, 1 es menor que 3. J vuelve a ser 2. Ahora primo, recordemos, valía 2, ahora vale 3. ¿2 es menor que 3? Sí, ¿cierto? Ahora, primo dividido entre J igual 0. Es decir, primo que vale 3, la división entre 3 y 2 no me da 0, ¿cierto? El residuo de la división entera entre 3 y 2 no es 0, en este caso es 1. Por lo tanto, no se hace este break, J se aumenta en 1. Ahora 1 vale 3, ¿cierto? Ahora J vale 3, pero 3 es menor que primo, 3 es menor que 3. No, ¿cierto que no? 3 no es menor que 3, por lo tanto se sale de este while. El while no se finalizó con este break. Este while se finalizó correctamente, por lo tanto se viene por este else. Y me imprime otra vez el valor nuevo de primo, que ahora es 3. Y se me aumenta en 1, y valía 1, ahora vale 2.
Y primo valía 3, se me aumentan 1, ahora vale 4. While y vale 2. ¿2 es menor que cantidad? Sí, 2 es menor que 3, ¿cierto? Cantidad es 3 y es 2. ¿2 es menor que 3? Sí, J vale 2. Ahora recordemos que primo vale 4. ¿J es menor que primo? Sí, 2 es menor que 4. Ahora dice if primo, que vale 4, dividido entre 2, ¿cuál es el residuo de la división entera entre 4 y 2? Exactamente 0, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4, a 4 es 0. Entonces, como el valor de aquí da 0, recordemos, esta es una operación, aquí tenemos una operación aritmética y la tenemos en combinación con una operación relacional, por lo tanto es una expresión relacional. Y esta expresión relacional nos está devolviendo verdadero. Como es verdadero, entonces se hace un break. Al hacerse el break, se está finalizando este while de forma inesperada. Como se lo está finalizando de forma inesperada, no se ejecuta este else. Entonces él no imprime el 4 y tampoco aumenta este i. Simplemente lo que hace es aumentar el primo. Primo más igual 1. Primo valía 4, entonces ahora vale 5. While. Y sigue siendo 2 y no se aumentó en este caso. Sigue siendo 2. ¿2 es menor que 3? Sí. J vuelve a ser 2. Ahora while J menor que primo, ahora es 5, ¿cierto? Va a ser lo siguiente. Si la división entera entre primo y J nos devuelve un residuo 0, entonces que se salga. Pero vamos a comprobar. J vale 2. 5 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? Nos da 2. 2 por 2, 4, a 5, 1, ¿cierto? O recordemos que es división entera. Entonces, 5 dividido entre 2 no nos da 0. Entonces se nos aumenta J. J ahora vale 3. 5 dividido entre 3 no nos da 0. Entonces se aumenta otra vez J. J ahora vale 4. 5 dividido entre 4 no nos da 0. Pero todos estos valores son menores que primo, ¿cierto? 5 dividido entre 4 no nos da 0. Vuelve y se aumenta J. Ahora J vale 5. ¿5 es menor que 5? No. Entonces se termina este while. Miren que no está ejecutándose este break. Como no se ejecuta ese break, entonces se viene por el else. Y nos imprime el valor 5, que está aquí. Nos imprime ese 5. Como nos imprime ese 5 y se aumentan 1. Ahora I vale 3. Y viene a verse este while de aquí. Y 3 es menor que 3. No, ¿cierto que no? 3 no es menor que 3. Entonces, este while termina y él viene y nos pregunta, ¿desea continuar? Sí o no. Y el valor que está aquí se lo entrega a la variable continuar para que nosotros le ejecutemos. Si le decimos que sí, entonces él vuelve y ejecuta este while nuevamente. Limpia pantalla, pide otra vez el valor y según ese valor de números que deseemos darle, vuelve y ejecuta todo este ciclo de nuevo. Y si yo le digo continuar no, entonces si aquí el valor es no con n minúscula o simplemente n mayúscula, entonces él me hace un break. Break para salirse de este ciclo while de acá. Y me imprime finalmente gracias para confirmar que hemos salido del ciclo, ¿cierto? Le digo que sí. Miren, entonces él vuelve y me pide la cantidad de valores. Le digo que me imprima los 15 primeros números primos. Él hace ejercicio con los 15 números primos primeros. Y luego le digo que si desea continuar, le digo que no, y me saca del ejercicio. ¿Claro el ejercicio? Muy bien. Miren que en realidad, pues cuando uno le coge el hilo a estos ejercicios, a estas aplicaciones, la resolución es mucho más fácil, ¿cierto? Importante es entender muy bien qué es lo que se pretende hacer en el ejercicio. El siguiente ejercicio sí obedece tal cual como lo hizo Juan y como mostró Juan la solución. Básicamente es así. Entonces ya no viene cantidad, sino que para hacer la implementación del siguiente ejercicio, recordémoslo, voy a mostrarlo en pantalla, dice solicitar 2 números enteros. El programa solicitará de nuevo el segundo número mientras no sea mayor que el primero. Y el programa finaliza escribiendo los 2 números. La implementación la hizo Juan, ya estaba muy bien hecha. Entonces ahora ya no voy a pedir cantidad, sino que voy a pedir un valor A.
digite el primer valor, sería, ¿cierto? Digite el primer valor. A va a ser igual a int input, digita el primer valor. Ahora, en lugar de pedir el valor de B, puedo hacer lo mismo que hice allá. Otra vez, o el true. Y aquí le digo B. Int input. Digite el segundo valor. Digite el segundo valor. Y aquí simplemente quitamos todo esto. If B mayor que A, puede ser mayor o igual que A, ¿cierto? Porque él dice que lo solicite mientras que sea menor. Una vez que sea menor, una vez que sea mayor o igual, se salga, ¿cierto? Entonces, si B mayor que A, decimos break. Y listo. Miren en lo que se resuelve ese ejercicio. Vamos a ejecutarlo a ver si es cierto. Digita el primer valor, 3. Digita el segundo valor. El segundo valor va a ser 1. Digita el segundo valor, 0. Digita el segundo valor, -1. Digita el segundo valor, 2. Digita el segundo valor, 3. Entonces ya sale. Ah, bueno. Faltaba por fuera imprimir los valores, ¿cierto? Decirle aquí. Print. Los voy a imprimir en una sola línea. A es igual a... coma A. Y la segunda línea sería... A sería igual a A. Y B igual a, pongámosle más bien un espacecito aquí para que no se vaya a ver como tan pegado todo. A ver. Entonces lo podemos ejecutar otra vez. Digite el primer valor 5, por ejemplo. El segundo valor, no, 6 no pongamos. Pongamos 2, 1, 0. Miren que él me lo va a pedir. 2 otra vez. 4, 6. Entonces él ya me dice, ¿cierto? A es igual a 5 y B igual a 6. Me va a solicitar el segundo valor hasta que salga. Miren que es muy útil el hacer uso de este while true y aprenderlo a utilizar. Miren que el ejercicio se nos vuelve muy sencillo y nos reducimos muchas líneas de código para poder ejecutar el ejercicio. Yo le digo continuar, sí, el baby me solicita otra vez, primer valor 4, por ejemplo, el segundo valor 9, inmediatamente ya me dice que es 4 y B es 9. ¿Cierto? Carlos pregunta, si coloca los dos valores, no se debe salir. Recordemos que el ejercicio dice, solicitar dos números enteros. El programa solicitará de nuevo el segundo valor, el segundo número, mientras no sea mayor que el primero. El programa terminará escribiendo los dos números. Es decir, que una vez que ya el segundo valor sea mayor que el primero, entonces los va a escribir. Ah, bueno, dice que solamente sea mayor, ¿cierto? Entonces aquí sí habría que hacer una pequeña corrección, que es quitar este mayor o igual. Porque él dice que él no va a salir mientras que no sea mayor que el primero. ¿Cierto? ¿Sí es claro? Si son iguales, es exacto. Mira lo que dice dice, solicitará de nuevo el segundo número mientras que no sea mayor que el primero. Si son iguales, debería seguirlo solicitando. Ahí fue donde tuve una falla. Y vamos a volverlo a ejecutar otra vez. El primer valor 5, por ejemplo. Si yo le digo que el segundo 5 debe seguirlo solicitando. Claro, porque mientras que no sea mayor. Hasta que sea mayor. Cuando sea mayor, entonces ya los imprime los dos y termina el ejercicio. Ese desea continuar es por si deseamos volver a ejecutar el ejercicio otra vez. Si yo le digo volver a iniciar, sí, entonces yo le digo 1, 0, por ejemplo, y 2, entonces él ya dice que A es 1 y B es 2. ¿Sí vamos hasta ahí?
Con mucho gusto, María. Y el tercer ejercicio. El tercer ejercicio también Juan lo realizó bien, salvo una apreciación, que se la miré y una vez que lo empecemos a verificar, se va a dar cuenta de dónde estaba el cambio que había que hacer. Entonces aquí lo que hicimos fue decirle import random, ¿cierto? Que nos importe la biblioteca random. Ya le decimos while true system clear. Ahora sí le vamos a decir, pues es un programa de concurso. Supongamos que le colocamos un mensaje inicial, concurso, adivina el número. Concurso, adivina el número, entonces nosotros lo que hacemos es colocar número, por ejemplo, el número a adivinar va a ser igual a ejecutar random, punto, puede ser un rand range. Desde, pongámosle que sea un número hasta el 20, que lo adivine hasta el 20, no lo pongamos tan grande, que él lo ponga el número a adivinar hasta el 20. No le vamos a decir digita el primer valor. Ahora tampoco le vamos a decir aquí ese while true, sino que lo que vamos a hacer es colocar una variable que cuente como ese contador, pero vamos a decirle que sea un valor i igual a 0. While true. Entonces vamos a decirle que nos ingrese un valor n. N va a ser un valor ingresado por el usuario, ¿cierto? Int, input, ingrese un valor. Va a tener 3 oportunidades, ¿cierto? O ingrese el valor 1, pues si queremos contar eso, coma y más 1. Coma, yes, ¿cierto? Ingresa el valor 1, ingresa el valor 2, después ingresa el valor 3 y listo. Él lo va a hacer 3 veces, ¿cierto? Entonces ya no es aquí while true, sino mientras que i sea menor que 3. Mientras que i sea menor que 3, él va a solicitar el valor. If en este caso sí, si n es exactamente igual al número adivinar, entonces le decimos que imprima. Adivinaste, por ejemplo, un aviso. Adivinaste. Y nos hace el break, ¿cierto? De lo contrario, que nos imprima, no adivinaste. Intenta de nuevo. No adivinaste, intenta de nuevo. Listo, vamos a pararlo, vamos a ejecutarlo. Ah, ok, me genera un error. Input, ingresa el valor. Ah, ok. No ingresa un valor, solamente pongámosle ingresa un valor. Claro, sí. Aquí se nos genera un error porque lo estamos queriendo concatenar y esa concatenación no debemos hacerla en el input. Dentro de input solamente debemos colocar, buena la aclaración y bueno que me ocurrió esto porque lo había olvidado. Importante tener en cuenta que aquí solamente debemos colocar texto plano, no debemos concatenar con más valores. Entonces aquí si lo ejecutamos ya debería funcionar, ¿cierto? Entonces concurso adivina el número, ingresa el valor, le voy a decir el 2, ingresa el valor 10, ingresa el valor 15. Bueno, nos faltó algo. Importante también, que el i no se nos está aumentando y debe aumentarse en 1, ¿cierto? Si no, se nos va a ejecutar eso de forma infinita. Más igual 1. El i se nos debe seguir aumentando.
Ejecutémoslo otra vez. Ingrese el valor 2, ingresé. Bueno, miren, justo, adivinamos sin querer. ¿Desea continuar? Sí. Ingrese el valor 2 otra vez, por ejemplo, no, 5 no es, el 15 no es. No adivinaste, intenta de nuevo. ¿Desea continuar? Sí. Miren, ingresé el valor 52, ingresé el valor 3, ingresé el valor 10. Miren, bueno, al final lo adivinamos, ¿cierto? Si quieren, podemos mostrar el número y si quieren, vemos cómo funciona el ejercicio, paso a paso, para que revisemos bien qué es lo que está ocurriendo. Le voy a decir que me lo imprima en pantalla. El número a adivinar es, la idea es que no se muestre esto, ¿cierto? Pero pues coloquémoslo. El número a adivinar es número a adivinar. Y que me lo concatene con un salto de carro para que lo demás me salga más abajo. No me gusta que eso quede como tan junto. Eso ya es pues por gustos. Le voy a decir el número a adivinar es número a adivinar. Entonces lo voy a ejecutar. Dice, el número a adivinar es 4, ¿cierto? Entonces le voy a ingresar el valor 2. Él me dice que no, ingresé otro valor, el 95. Pues la idea es que sea del 1 al 20. No es, y si yo le coloco, por ejemplo, 6, él me dice, no adivinaste, intenta de nuevo, ¿cierto? Desea continuar. Si no, digámosle que continuemos, él me cambia el valor, el número de adivinar ahora es 0, yo le voy a colocar el valor 5, nada, ingresa el valor 0, entonces me dice, adivinaste, ¿cierto? ¿Desea continuar? ¿Sí o no? Bien, le voy a decir que sí, y miren que los coloca el número de adivinar 15. Vamos a revisarlo. Este while true ya sabemos qué hace, ¿cierto? Él nos va a ejecutar el ejercicio hasta que nosotros le demos en el continuar, en desea continuación, hasta que le demos N. Bien, limpia pantalla, nos pone el mensaje, adivina el número. Luego nos dice, el número a adivinar va a ser un número aleatorio. Él lo va a generar un número aleatorio entre el 0 y el 20. Se dieron cuenta en la verificación anterior que él nos colocó el número 0, ¿cierto? Entonces ahí le vamos a decir que nos coloque un número aleatorio entre el 0 y el 20. Le damos un valor i que va a ser igual a 0. Esto, recordemos, normalmente pues no debería estar. La idea es que se adivine el número, que no se nos coloque cuál es el número a adivinar. Bueno, pues ahí le dijimos que lo muestre. El número a adivinar es 15. Mientras que i sea menor que 3, hacer lo siguiente. Asignamos una variable n, a esta variable n le decimos que nos ingrese un valor que lo recibimos como cadena de caracteres, lo transformamos en entero, que sea un valor ingresado por teclado. Bueno, importante tener un mensaje que diga, adivina el número del 0 al 20, por ejemplo. Que nos ejecute eso, el ejercicio que diga, adivina el número del 0 al 20. Pues para que quede más claro, lo voy a dejar adivinar el número porque ya lo tengo ejecutándose, ¿cierto? Y para que nos muestre cómo es el ejercicio. Entonces, yo le digo, mientras que i sea igual a 3, pido el valor por primera vez. Le digo que me ingrese el valor. Si este valor es igual al número que se adivinó, entonces yo le digo que me imprima en pantalla el letrero que diga adivinaste y que se me salga de este while. Si esto pues no se ejecuta, de todas maneras, viene aquí, no sé si el número no es igual, si n no es igual al número que nosotros colocamos para que se adivine, y se me aumenta en 1. Vuelve y se ejecuta este while. Digamos, yo aquí coloco el valor 2. Entonces él viene, me suma ahí en 1 y se me ejecuta otra vez. Vuelve y me pregunta, ingresa el valor. Vuelve y compara. Si n es igual al número a adivinar, entonces me imprime adivinaste y se ejecuta este break. Este break, recordemos, nos saca de forma inesperada o lo finaliza de forma forzosa este while. Como lo está finalizando, entonces ya no se me ejecuta este else. Pero si no lo adivino, él vuelve y me suma i. Supongamos que coloco el valor 5, no lo adivino. Entonces él vuelve y me ejecuta, me suma i en 1, ahora i vale 2,
2 es menor que 3, sí, vuelve y me pregunta, ingrese el valor por tercera vez. Si el número es igual al número que se adivina, entonces él me imprime, adivinaste, me saca el ejercicio. Si no es el número, entonces él vuelve y aumenta el i, ¿cierto? Entonces voy a darle un número que no me ejecute este break, que me termine normalmente el while. Si yo le escribo un número que no va a coincidir con el 15, que es el número que vamos a adivinar, entonces él simplemente me termina este ciclo while de forma adecuada y como lo está terminando de forma adecuada, me ejecuta este else. O sea, no me está finalizando el while de una forma interrumpida obligatoriamente. Me ejecuta el else. Y en el else me coloca, no adivinaste, intenta de nuevo. Entonces, si yo le coloco un valor, por ejemplo, como el 20, él me dice, no adivinaste, intenta de nuevo. Ojo, este else es útil para este tipo de cosas. No quiere decir que nosotros cada vez que ejecutemos un while tengamos que ejecutar un else. Este else simplemente lo ejecutamos como en casos parecidos a este, o el de los números primos, que ya lo vimos, ¿cierto? Si nosotros dentro de un while no utilizamos break, si no utilizamos break dentro de un ciclo while, no hay necesidad de hacer este else. Porque en ningún momento ese while, si no utilizamos break, en ningún momento se va a finalizar el ciclo de forma inesperada. ¿Claro? Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a decirle, miren, ahora el número a adivinar es 18. Si yo ejecuto el 5, vuelve y me ejecuta lo mismo. Y ahora si yo le digo 18, entonces él me dice, adivinaste. Y me saca del ciclo. Me coloca este mensaje y me saca del ciclo while de forma inesperada. Como me está sacando este ciclo while de forma inesperada, no se ejecuta el else. Y me manda directamente a este mensaje. ¿Desea continuar, sí o no? Si ya le digo que no, él me dice gracias y me saca del ejercicio. ¿Listo el ejercicio? ¿Claro todo hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces, muy bien. Gracias, María, por confirmar. Vamos a continuar. Bien, entonces estos serán los ejercicios que hayamos realizado, ¿cierto? Creo que hasta aquí es básicamente claro el funcionamiento del ciclo mientras. Y entonces vamos a empezar a ejecutar ahora el otro ciclo repetitivo que es el ciclo para. Entonces vamos a revisar el ciclo para. En el ciclo para también esta estructura, recordemos, se encarga de realizar acciones repetitivas. Se encarga de realizar una o varias acciones repetitivas siempre y cuando se cumpla ya una condición, pero esta condición ya no viene establecida pues como única opción dentro del ciclo, sino que viene al interior de esta primera línea. Y esta primera línea ya vamos a explicar un poco de qué se trata. Entonces, el ciclo para o el for, que se llama ciclo for, se ejecuta hasta que se cumpla o hasta que se alcance un límite establecido en esta línea, ¿cierto? La sintaxis es la siguiente. Para una variable que le llama iterador en un rango de parámetros o en un contenedor. Ojo, esta sintaxis ya es diferente a la sintaxis que aparece en otros lenguajes de programación. Quienes conocen y han programado antes saben que normalmente una sintaxis común para el ciclo for es la siguiente. For, por ejemplo, supongamos Java, int i igual a 0 y menor que límite, supongamos, y más. Y se abren llaves, ¿cierto? Normalmente viene así. Uno abre llaves y después empieza a ejecutar sentencias debajo y después la cierra. Normalmente viene así el ciclo para en otras implementaciones de otros lenguajes. Aquí en Python cambia.
Aquí en Python ya, por ejemplo, yo le puedo colocar int i, el i puede ser aquí. Normalmente el i uno lo coloca aquí, donde le estamos colocando ese valor iterador. Ese valor iterador pues también nos sirve para colocar para ir controlando el funcionamiento de este ciclo. Entonces viene el bloque de instrucciones y nos funciona de varias maneras. Al igual que, voy a quitar ese dibujito, al igual que el ciclo while, el para, en Python también tiene su implementación opcional con el else. De manera que también si el for nosotros le vamos a involucrar un break por dentro, entonces si él termina de una forma ininterrumpida, se va a ejecutar el else si lo hemos colocado. Si no lo colocamos, no hay ningún problema. Pero él también tiene de forma opcional el else con el bloque de instrucciones que se ejecutan si la estructura se finaliza o no se finaliza, si se finaliza de forma que no se vea interrumpida inesperadamente o que sea por una interrupción forzosa. ¿Listo? Entonces, para el funcionamiento de este ciclo voy a colocar algunos ejemplos para que lo miremos funcionar. Esto lo vamos a necesitar un momento. Voy a quitar esto un momento por aquí. Voy a crear otro archivo por acá llamado notas.py. Se me fue una coma. Vamos a renombrarlo para que no nos aparezca así, no nos vaya a generar errores. En este notas voy a colocar lo que habíamos puesto, ¿cierto? Bueno, esto sí nos sirve. Voy a quitar este while. Voy a quitar todo esto aquí para abajo. Voy a dejarlo aquí listo. Este import random de momento no lo vamos a utilizar. Vamos a verificar el funcionamiento. Entonces voy a colocarle un print para imprimir un mensaje que diga for haciendo uso de contenedor. Contenedor. Porque ahí les dije, ojo, en la estructura, por cierto, olvidé explicarlo. Dice for iterador o for una variable que sea un contador más bien en un rango de parámetros o en un contenedor. Ojo, esto es obligatorio, pero lo que vamos a colocar ahí es o un rango de parámetros o un rango que contiene algunos parámetros o un contenedor. ¿Listo? Entonces, el contador en un rango de parámetros o en un contenedor. Me explico, ¿cómo así? Pues que un contenedor o rango de parámetros. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a ejecutar el for haciendo uso de un contenedor, porque es que el uso de contenedor es en unas pocas opciones, no es en todas. Entonces le voy a decir que vamos a hacer el for haciendo uso de un contenedor. Y el uso de contenedor será de la siguiente manera. Voy a colocar, por ejemplo, esta palabra carácter es reservada dentro del lenguaje de programación Python. Por ejemplo, voy a decirle for character in hola, va a ser lo siguiente. Le voy a decir que me imprima carácter. No, tengo que hacer una corrección ahí. Esa palabra carácter no es una palabra reservada, sino que el ciclo me va a funcionar de la siguiente manera. Si yo le digo carácter o le digo carácter, cambiémosla más bien. Carácter, sin la H. Él lo que va a hacer es, va a tomar carácter por carácter de esta cadena de caracteres, hola, y la va a mostrar en pantalla. Ejecutémoslo. Observen,
Él coge la H, luego imprime la O, luego imprime la L, luego imprime la A. Entonces, el contenedor en este caso sería una palabra. Si yo le digo Python, por ejemplo, con la P mayúscula, y le digo otra vez que se ejecute, él llega y me imprime la palabra Python, pero letra por letra. Cuando nosotros le colocamos un for, perdón, a una cadena de caracteres, entonces él hace precisamente eso, ¿cierto? Él llega, él la imprime. Cuando ya le digo el for para que me lo ejecute así en una cadena de caracteres, entonces él imprime. Eso es hacer uso del for, pero a través de un contenedor. Ahora sí vamos a utilizar la forma normal del ciclo for. Voy a decirle for, haciendo uso. Aquí dice for. Vamos a colocarle un backslash n para que lo haga más abajo. For haciendo uso de rango con un parámetro. Voy a ejecutar el for haciendo uso de un rango con un parámetro. Es decir, la sintaxis normal de for es esta. For i in range. Es la más común, la más utilizada. In range. Y en el range le voy a dar un solo parámetro. Miren que esta aplicación Replit, él le muestra aquí toda la documentación de los ciclos. Y cuando usted utiliza más de una, normalmente el range viene con un solo rango, que es con un solo parámetro, que es el stop. Pero si usted coloca más de un parámetro, entonces él dice que obligatoriamente debe haber al menos un comienzo y o un final. Y de forma opcional, un paso para este objeto. Entonces vamos a revisar cada uno de los tres casos para que lo tengamos presente. En el caso no. Sahir pregunta que si sobra la I. No, no sobra la I. Vamos a darnos cuenta por qué. Yo voy a decir for I in range 3. Precisamente le voy a decir que nos imprima el valor I. Para que miremos qué es lo que ocurre y cómo funciona este for en el caso del rango con el valor 3. Si nosotros lo ejecutamos, entonces miren que aquí ya lo tenemos. For haciendo uso de rango con un parámetro. En el parámetro 3 le estamos diciendo que él imprima el valor de i. Entonces podemos concluir y podemos revisar en este caso que siempre que nosotros utilicemos una variable i como contador, él automáticamente la va a iniciar en 0 y la va a ir sumando de 1 en 1, que es lo más común que se realiza en los ciclos para. Vámonos a este ejemplo. Miren que aquí en este ejemplo le dimos a la variable i un valor igual a 0, ¿cierto? En este caso, i la estamos aumentando en 1 y le decimos que lo haga mientras i sea menor que 3. En el while, i menor que 3. Entonces, el ciclo para, en realidad, ¿qué es lo que hace? El ciclo para nos resume 3 líneas de código en reemplazo del ciclo while. Perdón, sí, claro, correcto. Sí, es que en este caso sí la definimos, ¿cierto? Le decimos que i es igual a 0, pero es que mire que eso es lo que quería hacer, por eso había dejado precisamente este ejercicio antes de entrar a este tema. Es por eso, para que podamos ver que aquí, para utilizar el while, necesariamente tenemos que definir la variable i. Aquí en este caso, en el for, simplemente le decimos for i, él mismo la define y le da el valor inicial, que es 0. En este caso, porque en el rango solamente colocamos un parámetro, el parámetro 3. Entonces nos estamos ahorrando esta línea de código de acá, porque el for automáticamente va aumentando el valor en 1, y también pues esta línea. Estamos integrando estas 3 líneas de aquí, esta y esta la estamos integrando en una sola con este for. Le decimos print i. Entonces, i se inicia en 0 y va aumentando de 1 en 1 y se va a aumentar hasta que sea menor que 3. Ojo, el range nunca toma igual
a este valor. Es decir, el i nunca llega a ser igual que el 3, siempre va a ser a un valor inmediatamente anterior. Pregunta Juan que si entonces se usa más el ciclo for que el while. Normalmente sí, en varias aplicaciones, sobre todo en las que tienen que ver con manejo por ejemplo, de cadenas de caracteres, en manejo de arreglos, en manejo de matrices, de conjuntos de datos, se utiliza mucho más el for que el while. Sin embargo, el while suele ser muy utilizado para algunas cosas particulares. Por ejemplo, para hacer lo del ejercicio, ¿cierto? Para este while true, que para decirle que continuar mientras que se haga el ejercicio hasta que yo le diga n minúscula o n mayúscula. En este caso, esto no lo podemos hacer con un ciclo for. Hay que obligatoriamente hacerlo con un while. Por ejemplo, si nosotros queremos que continúe, desea continuar sí o no. Por ejemplo, ahí en el ejercicio del adivinar el número. Dependiendo de la aplicación que vayamos a realizar o que nosotros vayamos a ejecutar, se utiliza uno u otro ciclo. Se puede utilizar el while o se puede utilizar el for. Lo que pasa es que lo que les decía, el for lo que hace es resumir varios aspectos que se hacen mediante un ciclo while. En ese caso, miren que nos está resumiendo 3 líneas del while. Nos está resumiendo el i igual a 0. No aparece aquí, pero él lo define y lo pone como un valor 0. Y lo va aumentando de 1 en 1. Miren que él hace que mientras que i en el rango 3, él va a hacer lo siguiente. I vale 0. Inicialmente lo imprime. Se aumenta en 1. I vale 1. Está en el rango, sí está en el rango. Entonces vuelve y lo imprime. 1. 2. Está en el rango, sí está en el rango. Vuelve y lo imprime. Pero llega al 3 y el 3 ya no es igual que 3. O sea, ya sí, el 3 es igual que 3. Pero él el rango lo hace hasta un valor inmediatamente anterior del tamaño de él. Es más, este ciclo viene pensado de esta forma por el manejo de los índices en arreglos. Quienes saben o conocen programación saben que pues un arreglo se define con casillas y con ubicaciones. La primera ubicación es la ubicación 0 y la última ubicación es la ubicación con un valor inmediatamente anterior a la cantidad total de elementos que tiene el arreglo. Pero no quiero que nos enredemos por ahí. Es importante saber que el for llega hasta un valor inmediatamente anterior cuando utilizamos un solo parámetro. Vamos a hacer uso de 2 parámetros. Para que la llene y le voy a decir for haciendo uso de 2 de rango con 2 parámetros. For haciendo uso de rango con 2 parámetros. ¿Listo? Zahir pregunta o menciona que un arreglo corresponde a un rango. Es de aclarar que no se hace. Exacto, sí. No llega igual, no llega hasta el último valor. Correcto. Gracias por la aclaración, Zahir. Entonces le vamos a decir for haciendo uso de rango con 2 parámetros, ¿cierto? Le voy a decir for i in range. Voy a hacerlo entre 3 y el 10. Observen que aquí la misma implementación dice que usted coloca un inicio, un final y opcional también tiene un paso, que sería el tercer parámetro, pero vámoslo haciendo por partes. Voy a decirle 3, 10. Y aquí lo que le voy a decir es que imprima y el cuadrado de i. Recordemos el doble asterisco, es la operación potencia, ¿cierto? Entonces vamos a elevar el valor de i al cuadrado y lo vamos a hacer entre 3 y el 10. Vamos a ejecutarlo. Entonces miren, él ejecuta Python 012, entonces él coloca el rango. Ahora, cuando yo defino este start, le estoy diciendo con los 2 parámetros, le estoy diciendo al for que inicie en el valor 3 y que finalice en el valor 10. Y el valor i se va a ir por defecto aumentando de 1 en 1. Miren que él dice 3, el cuadrado es 9, 4, el cuadrado es 16, 5, el cuadrado es 25, 6, el cuadrado es 36, 7, el cuadrado es 49, 8, el cuadrado es 64, 9, el cuadrado es 81.
pero no llega hasta el 10. Llega hasta el valor inmediatamente anterior. Ahí muy bien lo que dice Sahir. No se hace igual al último valor. Muy bien, no se toma el límite superior. No llega hasta el 10. Miren que él toma el inferior, que es el 3, y arranca desde el 3, pero no llega hasta el 10. Él llega hasta un valor inmediatamente anterior. Es cuando hacemos, aquí funciona cuando hacemos uso de los dos parámetros. Entonces, definimos un valor inferior y un valor superior. Y vamos a hacerlo también con 3 parámetros. For, haciendo uso de rango con 3 parámetros. For, haciendo uso de rango con 3 parámetros. Entonces, le voy a decir for i in range. (5, 0, -1). Y le voy a decir que me imprima un texto. El valor dentro del for es i, solamente por mostrarlos. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a darnos cuenta que él va a comenzar desde el 5 y va a terminar en el 1. Ahora, este for con 3 parámetros lo que nos dice es, usted va a decretar un primer límite o desde dónde comienza. Aquí de pronto es importante aclarar que no debemos hablar de límite superior o límite inferior, sino desde dónde comienza, dónde finaliza y cuál es el paso. El paso es el incremento o la disminución. Es lo que uno normalmente hace, por ejemplo, en aplicaciones como Java o otros lenguajes de programación, el i++. Si uno le dice i menos menos, es precisamente esto, darle -1. Es decir, él va a comenzar en 5 y de ahí se va la siguiente ejecución se reduce en 1, luego 4, luego 3, luego 2, luego 1. ¿Cierto? Entonces miren que lo imprime desde el 5 hasta el 1. Él comienza en 5 y de ahí se va reduciendo, pero no llega al 0. En este caso, ya no está llegando al tope de arriba, sino que no está llegando al tope de abajo. Él llega hasta el 1, pero no toma el último, que es el 0. Claro que sí, Zair, por supuesto. Recordemos que esto es en Python, ¿cierto? Esto es cómo se ejecuta en Python. Entonces, el parámetro, el valor dentro del for es i. ¿Útil para qué? Por ejemplo, si yo le quiero decir imprimir los números pares. Si yo le quiero imprimir sus, digamos, números pares, for i in range desde el 5, pero que lo haga cada 2. Si yo le voy a decir que lo haga de cada 2 serían impares, ¿cierto? Miren que si lo ejecuto, entonces él me va a imprimir el 5, el 3 y el 1, que son los impares desde el 5, pero en cuenta regresiva. Si yo cambio este 5 por un 10, entonces me va a imprimir los números pares desde el 10 en cuenta regresiva. Mire, 10, 8, 6, 4, 2. ¿Cierto? Si yo lo arranco desde el 9, él me va a imprimir los impares. 9, 7, 5, 3, 1. Hasta un valor inmediatamente anterior al 0. Claro el funcionamiento del ciclo for. Recordemos, con un parámetro solamente nos va a decir dónde termina. Él siempre va a arrancar en 0, pero aquí le debemos definir dónde termina. Cuando colocamos 2 parámetros, al i ya no le da el valor 0, sino que le da el valor de este primer parámetro y él finaliza en un valor anterior a este. Y por defecto hace el incremento de 1 en 1. Y cuando defino los 3 parámetros, aquí le estoy definiendo el paso. Hasta dónde lo va a hacer. ¿Listo? Lo que nos quedaría es ver la implementación, por ejemplo, de
en este caso del for, de ver for anidados, a ver cómo nos funcionan los for anidados, y también de paso el uso de la opción, else. Lo voy a colocar en comilla sencilla para que nos pueda imprimir en Python. Muchas gracias por la respuesta, Carlos Juan. Muy bien. Entonces le voy a decir, por ejemplo, for n in range, le voy a decir que comience en el 2 y termine en el 10. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir del 2 al 10 que me diga cuál de esos números es primo y cuál no es primo. ¿Cierto? Pero lo voy a hacer de otra manera. Vamos a hacerlo de esta forma. Le voy a decir for x in range, por ejemplo. For x in range. 2,n. Miren que estoy colocando dos for anidados. ¿Cierto? Aquí, ¿qué le voy a decir? If el valor n dividido entre 2, pero este es n módulo 2, ¿cierto? Es igual a 0. Recordemos que en este caso, el residuo de la división entera entre el valor n y 2, si es igual a 0, entonces el que me va a hacer. Le voy a decir que me imprima n va a ser igual a n va a ser igual a x multiplicado por, pero voy a colocarla aquí sin espacio para que tengamos en cuenta que la coma lo que nos hace es concatenar y colocar un espacio, ¿cierto? Automáticamente. N sobre x. Y aquí le decimos que nos haga un break. Ojo, este break nos va a sacar de este for, primero. Y aquí le voy a decir else, que me imprima n es un número primo. Vamos a ejecutarlo y luego voy a explicar qué es lo que hace cada línea del ejercicio. ¿Listo? Entonces miren lo que hace. Ah, bueno, aquí me falta colocarle una n para que no se vea como tan junto todo. Voy a decirle que se me ejecute. Mire, él me dice 2 es un número primo, 3 es un número primo, 4 es igual a 2 por 2, 5 es un número primo, 6 es 2 por 3, 7 es un número primo, 8 es 2 por 4, 9 es un número primo, ¿cierto? Él nos está diciendo cuál es, de dónde sale el resultado de una multiplicación entera entre dos números y cuál es el número primo. Bien, ahora, for n in range en 2 días. Él arranca desde el 2. Luego le digo for x in range 2,n. Entonces, él lo hace con el 2 y de ahí comienza con otra variable que se llama x y la comienza en el valor 2 y lo termina en n. En el caso del 2, él lo hace desde 2 y lo termina en 2, es decir, lo va a hacer una sola vez. Él hace esto. Si el residuo de la división entera entre el valor n y 2 es igual a 0, entonces él me imprime el valor es igual a x por n. Digamos que él lo que me está haciendo es, bueno, sí. De lo contrario, me dice que n es un número primo. Ojo con eso, pues si sabemos que cualquier número dividido entre 2 es 0, entonces ya sabemos que él es número primo. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren que aquí le estamos diciendo que él siempre va a coger 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4,
básicamente siempre va a colocar que pues es una forma, mejor dicho, para reducir el funcionamiento del ejercicio. Lo normal es que no le digamos n dividido entre 2, sino n, es x, perdón. No es n2, sino nx. Aquí cometí ese errorcito. Porque el 9 es primo, correcto. Aquí tenía este error. Entonces lo voy a corregir otra vez y miren que aquí ya me dice que 9 es 3 por 3. El error era que aquí tenía un 2 y era x, debía ser x. Entonces le decimos for x, gracias Carlos por la apreciación. For x in range 2,n, entonces le estoy diciendo, si el resultado del residuo de la división entera entre n y el valor de x, miren que aquí básicamente lo que está haciendo es lo que hicimos con la j, ir sumando j de 1 en 1, dividiéndolo con el valor que tenemos en n. En el momento en que encontramos que el residuo de la división entre el valor n y el valor x es 0, entonces él me imprime lo que está en pantalla. Por ejemplo, 9 igual, miren que aquí dice 9 igual a 3 multiplicado por el resultado de la división entre n y x, que es 3. Y me hace un break. Este break me saca de este for. Entonces este for se termina de forma forzosa. Como se interrumpe de forma forzosa, no se ejecuta el else. Caso contrario, si el for se va ejecutando desde el 2 hasta la n y no se ve interrumpido por el break, sino que se ejecuta de forma normal y en ningún momento entra el break, entonces él me ejecuta el else. Como por ejemplo en el caso del número 3, del 2, del 3, del 5, del 7, no se ejecuta este if, es decir, en ningún momento el residuo de la división entre esos valores es 0, entonces él simplemente se va por el else y me imprime que el valor es un número primo. ¿Listo? Por ejemplo, no lo hagamos hasta el 10, hagámoslo hasta el 20. Pues nos va a dar una cantidad de números grandes, ¿cierto? Mire que lo hace desde el 2. El 2 es primo, el 3 es primo. 4 es 2 por 2, 5 es primo, 6 es 2 por 3, 7 es primo, 8, 9, 10, 11 es primo, 12, 13 es primo, 14, 15. El 15 es 3 por 5, entonces miren que ese no es primo. El 16, 2 por 8, 17 es primo, 18, 2 por 9, 19 número primo. Este es el funcionamiento del for. Si es claro hasta ahí el funcionamiento, ¿tienen alguna duda? X comenzaría en el valor 2, desde 2 hasta n. Entonces, por ejemplo, en el valor supongamos cuando n vale 4. Hagámoslo cuando n vale 4. ¿Listo? Voy a colocarlo por aquí en comentario para que lo entendamos bien. N vale 4. Entonces, el for se ejecuta. La primera vez que se ejecuta, vale 2, entonces el for no alcanza a entrar aquí, porque él dice que desde el valor 2 hasta n, n vale 2, entonces él no ejecuta este if. El for llega y sale, normalmente se va directamente por el else, y él dice, print n es un número primo, entonces él dice que 2 es primo. Ahora sigue, ahora vale 3. 3 viene y lo ejecuta aquí una vez. Ahora n vale 3. X va a valer 2 hasta n, ¿cierto? La primera vez que se ejecuta, x vale 2. La división entera entre n y 2, ¿cuánto nos da? Entre 3 y 2. La división entera no nos da 0, ¿cierto? Nos da 1. 2 por 1, 2, a 3, 1. Nos sobra 1, el residuo es 1, entonces no se cumple esto. Ahora x vale 3. Pero 3 es el valor n, entonces ya no se nos ejecuta más este for. Se viene por el else y nos imprime directamente. N es un número primo. Ahora n, por ejemplo, vale 4, este valor. N es 4. Entonces nos dice, para x en el rango 2, n. En el rango 2, n, entonces dice, la división entera entre 4 y 2, ¿cuánto es? En este caso es 0, ¿cierto? En el caso primero, cuando iniciamos con 4, es 0. Entonces él nos dice, print n es igual. Por aquí está, ¿cierto? En el caso del 4, 4 es igual a x, x vale 2, multiplicado por la división de n entre x. 4 entre 2 es 2. Entonces él dice que 4 es igual a 2 por 2. ¿Listo?
ejecuta el break y como ejecuta el break para este for, gracias a este if, entonces no se ejecuta este else. Sigue, ahora n vale 5. X ahora vale, el primer valor de X es 2, ¿cierto? Hace la división entera entre 5 y 2. 5 dividido entre 2 no da 0, entonces continúa. X se me suma en 1. Por defecto X se suma en 1. Ahora X vale 3. 5 entre 3, la división entera nos sobran 2. La división, ahora X se me suma en 1. 4. 5 dividido entre 4, la división entera me sobra 1. No sobran 0, ¿cierto? Vuelve y se ejecuta. 5. Ahora ya está fuera de este rango porque n vale 5. Entonces se sale de este for. Se sale de forma normal, por lo tanto él me dice que 5 es un número primo, lo que está aquí. Ahora se hace con 6. 6 en el rango 2,n. Hace la división entera entre 6 dividido entre 2 es igual a 0. Sí, ¿cierto? 6 dividido entre 2 es 3. 3 por 2, 6. A 6, 0. Entonces él llega y me imprime 6, que está aquí, es igual a tener 2, que es el valor de aquí, el primero, multiplicado por la división de 6 entre 2. 6 entre 2 es 3. Entonces él me dice 6 es 2 por 3. Sucesivamente, vámonos al caso del 9, que es de pronto el que se desprende un poco de ese 2. N vale 9, ¿cierto? Él comienza a decir, ahora sí, X desde el 2 hasta el N. N, es decir, 9 dividido entre 2, ¿el residuo es 0? No, ¿cierto que no? 9 dividido entre 2 nos da 4 por 2, 8, a 9, 1. División entera, recuerden. ¿Nos da 0? No. Entonces él lo sigue y lo aumenta X en 1. X ahora vale ¿cuánto? Vale 3, ¿cierto? X ahora vale 3. Entonces, la división entera entre 9 y 3 es 0, sí, porque 3 por 3 es 9. Entonces él dice 9, el valor 9 de aquí, es igual a tener 3, que es el valor de X, ¿cierto? Multiplicado por la división de 9 entre 3, que es 3. 3 por 3. Ejecuta este break, se sale se sale de este for ejecutando el break y no se ejecuta este else. Este else se ejecuta siempre y cuando entonces, recordemos, este ciclo se cumpla adecuadamente. Muy bien, sí señor, claro. Claro, Harvey, muy buena apreciación. Podemos hacer esto, decirle que nos coloque el valor entero, que solamente nos muestra el entero entre n y x. En este caso es posible porque sabemos que el valor nos va a dar un entero, ¿cierto? Que no es lo correcto, pero en este caso sabemos que el valor es un entero, por lo tanto, si lo podemos hacer y al ejecutarlo, si nos sale, mire, 4 es 2 por 2, muy buena apreciación. Gracias, Harvey. O bien, la división entera entre n y x, sí, también, claro. Claro, Juan. Decirle en lugar de int, por ejemplo, simplemente n /x. Muy bien, están ya despegando mucho y estamos mejorando mucho. Interesante, muy bien. Miren que da también lo mismo, decirle que n división entera entre x. Entonces se nos va a generar simplemente la división de los dos números. Miren que la gran mayoría es la multiplicación de 2 por 2. Cada vez que vayamos aumentando, bueno, salvo el 9 que es 3 por 3 y el 15 que es 3 por 5, ¿cierto? Miren que aquí da, pues esto es interesante. Claro, todo el funcionamiento hasta ahí de los ejercicios. Con mucho gusto, don Omar. Muy bien, me interesa y esto es lo más importante, que lo tengamos demasiado claro. Entre más claro tengamos estos ejercicios, es mejor el funcionamiento de todo el programa a nivel general. Y básicamente él trabaja mucho alrededor de estos ciclos, del if, del for y casi que del while. Del while no mucho, pero básicamente el if y el for se utilizan demasiado, se utilizan mucho. ¿Cuál es la invitación? A que hagamos los ejercicios, los mismos ejercicios, pero ya no utilizando el ciclo
while, sino con el for. El while de pronto para decirle si desea continuar sí o no. Pero más bien tratar de hacer los ejercicios haciendo uso solamente del ciclo for o combinando los dos, el while y el for. Importante para poder tener agilidad en el funcionamiento de estos ciclos. Importante que los puedan realizar si ustedes gustan y podemos mirar pues el funcionamiento de alguno de ellos en la siguiente sesión de clase. ¿Listo? Muy bien, si todo es claro, entonces les agradezco su participación, les agradezco su asistencia y nos encontramos el próximo miércoles en la próxima reunión. Feliz tarde para todos.